Pues ya estaba resolviendo unos problemillas técnicos que tenía acá, pero bueno, mm, hoy vamos a continuar con la segunda parte de la charla que tuvimos hace 8 días sobre narrativa. En esta ocasión voy a explicar un poco cómo se comportan los personajes, cuál es como la escenografía que requiere cada personaje, qué papel o qué rol cumple dentro de una historia y adicional a eso voy a explicar también cómo funciona los 12 pasos del héroe de Joseph Campbell, ¿sí? Entonces, pues nada, vamos a arrancar de una vez. Voy a darle compartir pantalla para entrar en materia y poder iniciar con la masterclass del día de hoy. Para los que no me conocen, pues ya saben, mi nombre es Miguel Ángel López, mamarrachista profesional, y pueden conseguirme en redes sociales como @mamarrachista profesional. Bueno, entonces aquí tenemos como la introducción. Esta charla ya la he dado anteriormente, solamente que esta tiene unos elementos adicionales. Generalmente lo que explico son solamente los 12 pasos del héroe, pero en este momento vamos a explicar, aparte de eso, vamos a explicar cómo funciona cada uno de los 12 pasos de una forma un poco más detallada. Esta charla dura aproximadamente 1 hora cuando la estoy dando, pero vamos a hacer unas pausas en cada uno para ir explicando de una forma un poco más pausada, ¿no? Bueno, entonces digamos que esto es parte de la comunidad, no importa. Ok, entonces, nuevamente, hablamos de Joseph Campbell como el generador de historias generales, universales. Por lo tanto, todas las historias que se generan por medio de esta estructura funcionan igual a nivel global, ¿vale? Desde la antigua Grecia hasta la actualidad. Inclusive los personajes también tienen un elemento importante acá y son personajes que se van a repetir en cualquier historia. Entonces, habíamos explicado, bueno, en algún momento expliqué que el monomito es la estructura narrativa que se basa en la estructura narrativa importante de transformaciones y va a tener una evolución dentro de la estructura narrativa de cualquier historia, ¿vale? Generalmente nuestro personaje principal o nuestro héroe, por decirlo de alguna forma, va a tener como la mente abierta a recibir cualquier tipo de información, a transformar su realidad, a transformar su entorno, pero va a tener un sentido muy fuerte de justicia. Acá es importante tener en cuenta que los estereotipos siempre comienzan a formar, digámoslo así, una línea estructural en la forma de narrar las historias, porque a grosso modo el héroe o la persona que va a ser nuestro personaje siempre tiene que tener un sentido muy alto de lo que es la justicia, de lo que es estar abierto mentalmente a cualquier posibilidad y, digamos, discernir de lo que está bien, de lo que está mal. Básicamente es eso. Entonces, nuestro héroe tiene unas características similares de historia a historia. Digamos que tienen en común Neo, que tienen en común Frodo, que tienen en común Harry Potter y que tienen en común Luke Skywalker entre sí. Que todos son personajes jóvenes, ¿vale? Que están en un mundo ordinario y son empujados a una aventura. ¿Sí? En esa aventura tienen que desarrollar una serie de conflictos, una serie de inconvenientes y una serie de sucesos que los llevan a transformarse en su interior y a transformarse en toda su, digamos, en toda su personalidad, ¿no? Y en su percepción del mundo y de su entorno y de sus habilidades. Entonces son como lienzos en blanco. Todos comienzan como un lienzo en blanco. El estereotipo de este tipo de personaje básicamente es cuando pues es una persona que no es ni buena ni mala, simplemente está ahí, ¿sí? Y está destinada a sufrir una serie de cambios
Entonces, digamos que el estereotipo es de una persona inocente, de una persona que no tiene como ningún conflicto con nadie y pues vive como su vida cotidiana. Entonces, ese es como el estereotipo que cumple este tipo de personaje que posteriormente se va a convertir en nuestro héroe. Y si se dan cuenta, en todas las películas, en todas las series, en todos los libros, acontece de la misma forma. Vamos a hacer el ejemplo de Walking Dead con Rick Grimes. Rick Grimes es un policía que tiene su vida muy ordinaria, muy cotidiana, y en el momento en que sucede el apocalipsis zombie, él comienza a tener una serie de sucesos, pero es totalmente inocente y tiene un sentido de justicia muy alto hasta que los mismos sucesos y la misma circunstancia lo obligan a tomar decisiones un poco radicales y tal vez que no están acostumbradas, no están dentro de su programación mental. Pero bueno, entonces digamos que todos esos personajes tienen esa característica. El personaje principal generalmente es un personaje que está dispuesto a sufrir cambios y tiene una serie de elementos comunes a cualquier persona. Entonces, ¿cómo funciona el monomito? Hace 8 días como que lo pasé por encimita y no lo expliqué muy a fondo, pero digamos que acá vamos a tener en cuenta dos cosas. Primero, que el héroe o nuestro personaje principal dentro de su mundo ordinario es uno, ¿vale? Es uno y cuando sufre una transformación comienza a cambiar y la personalidad no siempre va a ser la misma. Lo más interesante en una historia o lo más interesante en un libro es cuando el personaje comienza a sufrir transformaciones y no se mantiene estático. Cuando un personaje se mantiene estático dentro de una historia, la historia pierde validez y pierde totalmente el interés del público. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que el personaje siempre tiene que tener una serie de cambios y una serie de transformaciones para que la historia se vuelva interesante y se vuelva, que llegue a conectar con el público, porque realmente lo que el público quiere en el cómic o en una historia es sentirse identificado en algún momento con los personajes, ¿no? Entonces, digamos que las personalidades de todos los personajes que se involucran dentro de una historia son importantísimas por ese mismo hecho. Entonces, digámoslo así, que si no se logra ese tipo de química, ese tipo de feeling con el personaje, nuestra historia no va a funcionar. Entonces, siempre es recomendable armar un prototipo de personaje, armar como una serie de características de personaje que ustedes quieran como construir. Entonces, ¿a qué me refiero yo con eso? Tenemos que colocar el nombre del personaje, una descripción física, una descripción psicológica, donde digamos en la descripción física, lo que vamos a poner es todo lo que tiene que ver con la estatura, el tipo de ojos, el tipo de cabello que tiene, si tiene alguna característica como tatuajes o algo así, ¿no? Si tiene también un estilo de ropa, ¿no? Un origen, digamos, una nacionalidad, ¿no? Si es terrestre, si es extranjero, perdón, si es extraterrestre, pues si es de qué planeta es oriundo. Entonces siempre hay que colocar ese tipo de elementos dentro de la descripción dentro de la descripción fisiológica del personaje física. Entonces es importante llenar todas las características que se le ocurra a uno, hay que colocarlas, ¿vale? El tipo de peinado que usa, es absolutamente todo, ¿vale? Hay que colocar también la edad, hay que colocar también su nacionalidad, ya lo había dicho, sus características físicas y nada, pues básicamente eso. O sea, todo lo que se les ocurra que puede tener su personaje a nivel físico, hay que anotarlo. También tiene un perfil psicológico y el perfil psicológico es súper importante porque es el que determina qué acciones puede llevar nuestro personaje, digamos, qué paradigmas, qué programación mental tiene, qué miedos, qué temores, qué fobias, absolutamente todo lo que tiene que ver con su parte psicológica se tiene que colocar en esta parte. El perfil psicológico del personaje es muy importante porque es el que determina qué camino va a tomar, qué debilidades se pueden presentar y qué fortalezas puede presentar el personaje en este trayecto. Entonces, digamos que en el perfil psicológico es importante mencionar también sus fortalezas, ¿no? No solamente sus debilidades como fobias y paradigmas y no sé cómo llamarlo, cuando uno tiene como ciertas cosas apegadas al pasado y no las puede superar. Unos apegos. Entonces, esas cosas pues también hay que tenerlas en cuenta, pero también hay que tener en cuenta, pues, bueno, y aparte de los traumas, ¿no? Es importante tener en cuenta también el tema de los traumas.
Pero es importante también colocar las cosas positivas del perfil psicológico. Entonces, que es una persona valiente, que es una persona con muchas capacidades de desarrollo de problemas, no sé, tiene suerte, lo que sea que, o sea, independientemente de la historia que queramos contar, cuando estemos narrando este tipo de cosas, sí, entonces esas fijaciones son importantes a la hora de desarrollar el personaje, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, dentro de las cosas positivas, vamos a colocar todas las características que nuestro personaje tiene para poder desarrollar sus inconvenientes, ¿no? Entonces, digamos que el perfil psicológico positivo nos puede dar una guía de cómo se puede comportar, tanto los positivos como los negativos nos pueden dar una guía de cómo el personaje comienza a transformarse en su recorrido. Entonces, digamos que en la primera parte, la zona en amarillo, es cuando estamos descubriendo el personaje. En una historia la historia se divide en tres fases: inicio, nudo y desenlace. En este caso, el inicio, eh, digamos que cumple los primeros 6 pasos, el nudo ocupa del 6 al 9 y el desenlace es del 9 al 12. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? La historia se puede empezar a contar desde 3 puntos de vista, no necesariamente desde el inicio. Uno puede contar la historia desde la parte más central, desde el nudo, o puede contar el final y después ir explicando cómo funciona cada cosa. Entonces podemos comenzar desde cualquier punto de la historia a narrarla. Pero generalmente el inicio lo que nos cuenta es un origen, ¿no? Nos pone en contexto con nuestro personaje, nos pone en contexto con su mundo, nos pone en contexto con su ideología, con todo lo que conlleva o con todo lo que conforma este personaje a nivel social, a nivel político, económico, personal, etcétera. ¿No? Entonces también es bueno notar su contexto histórico y social, ¿no? En qué época se desarrolla este personaje, si es a futuro o si es en pasado, en qué punto este personaje está viviendo esta historia se está narrando, ¿no? Entonces, toca tener en cuenta dos cosas: lugar y fecha. En qué punto de la geografía o en qué punto de la galaxia se está desarrollando y en qué punto temporal se está desarrollando también? En este caso, voy a contar la historia de Luke Skywalker, pero la voy a contar desde diferentes puntos de vista, no solamente desde el personaje de Luke, sino también voy a contar diferentes pasos que puede cumplir cualquier personaje en cualquier situación. ¿Listo? Digamos que en algún momento voy a mencionar a Neo, en algún momento voy a mencionar a Harry Potter, en algún momento voy a mencionar a otros personajes para que ustedes miren similitudes y miren cómo se comportan los personajes dentro de una historia y qué función cumple cada uno. Entonces, en la primera parte lo que tenemos es básicamente el inicio de la historia y la contextualización del personaje y todo su entorno político, social, económico, personal, etcétera, ¿no? Familiar, todo lo que ustedes quieran poner del personaje se va a explicar en esta primera sección de la historia, que es la parte amarilla, o sea, desde el punto donde se comienza la aventura y hay un llamado a la aventura, un rechazo al llamado y un encuentro con el mentor. El encuentro bueno, ahí digamos que ya van a comenzar a aparecer personajes y voy a ir explicando cada uno de los pasos y cómo se comportan los personajes a medida que van ocurriendo los pasos. Entonces, tenemos aquí la primera parte de la historia, que es cuando hay un mundo ordinario, ¿no? Ya lo había explicado en algún momento que el mundo ordinario es la sección donde el personaje se siente en su área de confort y como que es un área conocida para él. En este momento nuestro personaje tiene todas las características personales que él tiene, se desarrollan a base de su realidad, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos, este es un personaje que depende de otros dos personajes, que es Owen Lars y Beru Lars, que son los dos tíos de Luke Skywalker. Digamos que para un personaje soltero como Neo, pues no aplica. En el caso de Harry Potter, pues nada, tenemos también a los tíos de Harry Potter, ¿no? No recuerdo ahorita en este momento el nombre de ellos, pero digamos que son como los tíos que adoptaron a Harry Potter y lo tienen ahí en su casa y lo mantienen debajo de las escaleras durmiendo. Entonces, si se dan cuenta, hay similitudes, ¿no? Allá comienzan a haber similitudes. En el caso de Frodo, pues Frodo vive con su tío abuelo, si no estoy mal, o con su abuelo, que es Frodo, perdón, Bilbo. Vive perdón, Bilbo es el abuelo, el tío abuelo de Frodo, y viven en la comarca, ¿no? Entonces, digamos, ahí comenzamos a ver ya
que la relación familiar es importante. En el caso de Neo no, porque Neo es soltero, entonces él vive solo, entonces digamos que ahí no hay más personajes. Pero digamos que acá comenzamos a ver toda la realidad del personaje y comenzamos a contextualizarnos con su entorno. Mucha gente se puede empezar a sentir familiarizada en este punto porque vivirá una realidad muy similar a la del personaje. Entonces, ¿qué pasa? Se generan conexiones o se generan relaciones con nuestro personaje y con el entorno que lo rodea, ¿no? Entonces, estos dos personajes, digamos que simplemente cumplen, que protegen a nuestro personaje de posibles amenazas, ¿sí? O lo cohíben de desarrollarse a futuro. Entonces, digamos que muchas veces en este caso refleja como esa cuestión paternal de evitar que los hijos como que tiendan a explorar nuevas cosas, sí, como que es una sobreprotección importantísima y una sobreprotección extrema donde evitan, esos dos personajes tienden a evitar que nuestro personaje comience a desarrollar sus habilidades, sí, y se sienta como en su área de confort. Por lo tanto, esos dos personajes son, o pueden ser positivos o pueden ser negativos. En el caso de Harry Potter son negativos porque consideran que todas las habilidades que tienen los padres de Harry son negativas, ¿sí? Son totalmente antinaturales y que no están permitidas en una sociedad decente, ¿no? En este caso, digamos que ocultan la realidad de Luke para que él tenga como, digamos, una vida de granjero normal. Entonces, comienzan a tener ese papel esos dos personajes, ¿no? Entonces, digamos que estos dos personajes son súper importantes porque comienzan a generar los mismos, o sea, refuerzan los conflictos que el personaje con los que el personaje ya viene. Aumentan los traumas, aumentan las fobias, ¿no? Generan miedos, generan cierta incertidumbre que el personaje prefiere como evitar ese tipo de cosas que lo lleven a un posible riesgo. Ok. En este recorrido, pues digamos que en la historia se comienzan a desarrollar otro tipo de personajes. Ahí se puede hacer como un cambio de escenario, un cambio de secuencia, ¿no? En este cambio de secuencia, digamos que en el caso de Star Wars, está contextualizándonos el escenario externo, todo lo que está ocurriendo fuera del área de confort de nuestro principal personaje. ¿Qué ocurre cuando estamos presentando otro escenario? Digamos que damos una refrescada a lo que estamos contando, que es la realidad de un personaje, y nos vamos a contar de una situación particular y nos vamos a contar una situación global, una situación más general de lo que está ocurriendo, no solamente en el pequeño planeta donde se desarrolla la historia de Luke, sino que ya vamos a ver todo lo que ocurre afuera de la galaxia. O sea, Tatooine, que es el planeta de Luke, corresponde a todo un sistema, todo un sistema planetario y, y entonces, regálame un segundo, por favor. Y entonces, digamos que este entorno general comienza a describirnos otro tipo de personajes. En este caso, digamos que nos muestra Leia, que hace parte de la Legión Rebelde, ¿sí? Y Artudito, ¿vale? Leia es un personaje que tiene un papel importantísimo dentro de la historia, porque Leia es quien comienza a hacer como esa presencia femenina fuerte, ¿no? Esa presencia femenina que le da ideales a una causa y comienza a darle más motivos a la historia, comienza a contextualizar mejor la historia. Por lo tanto, Leia, digámoslo así, tiene un poder femenino muy fuerte y le da esa carga de energía femenina a la historia, ¿no? En el caso de Harry Potter, por ejemplo, en este tipo de personajes tenemos a los profesores de Hogwarts, ¿no? A McGonagall, creo que se llama la profesora, y a Aldous. Entonces ahí tenemos a los dos personajes que comienzan a mostrar un panorama mucho más general, un conocimiento de las situaciones un poco más conscientes, ¿no? Ya digamos que ellos ya están en contacto con lo que ocurre afuera y comienzan a darle como otro giro, otro giro no, sino como comienzan a darle como otro elemento de contextualización a la historia, ¿no? Lo mismo Artudito. Artudito, digamos que en este caso es como un personaje, son personajes auxiliares. Los personajes
En el caso de Harry Potter tenemos, bueno, hay varios personajes auxiliares que llenan huecos, como Dobby, por ejemplo, como, eh, digámoslo así, los compañeros de Harry Potter, no los principales, sino hay unos amigos secundarios que comienzan a darle como, digamos, a llenar huecos dentro de la historia, ¿no? Acá ocurre una cosa importante y es que lo que está ocurriendo afuera comienza a afectar la realidad de nuestro personaje. Es donde aparece un personaje súper importante que es el mentor, ¿no? El mentor tiene conocimiento absoluto de todo lo que ocurre, ¿vale? Y en alguna medida va a ayudar a nuestro personaje. El mentor generalmente es una persona ya, pues digámoslo así, ya adulta, veterana, ¿no? Con mucho conocimiento y mucha experiencia en, en lo que concierne tanto al mundo ordinario como al mundo extraordinario y externo al confort de nuestro personaje. Entonces, digamos que él tiene un conocimiento tan vasto y tan que tiene digámoslo así, tiene un concepto de la vida muy diferente. En este orden de ideas, el personaje realmente lo que quiere o lo que intenta siempre es llevar de la mano el aprendizaje de nuestro personaje y darle como el conocimiento que requiere para que él se enfrente a este mundo. Entonces, este personaje tiene un perfil psicológico mucho más complicado, ¿no? El mentor generalmente es un personaje que apoya, ¿sí? Da conocimiento, da consejos y se va a volver nuestro guía espiritual dentro de la historia. El guía espiritual es importantísimo porque es el que define los comportamientos de nuestro personaje. Si el mentor tiene capacidad, tiene una personalidad negativa, pues obviamente nuestro personaje principal va a adquirir capacidades negativas. Entonces es importante tener en cuenta cuál es el sentido de justicia, cuál es el sentido de paz, de violencia y de todo lo que tiene que ver con los conflictos humanos, ¿vale? Pero ¿qué tipo de concepto tiene este mentor sobre esas cosas para que nos guíe bien o nos guíe para mal a nuestro personaje? Entonces es importante tener en cuenta dentro del perfil psicológico del personaje, el mentor, qué tipo de personaje es, ¿no? Entonces este personaje es importantísimo que lo tengan en cuenta porque es el que va a determinar realmente si nuestro personaje va a ser un buen héroe o va a ser un mal héroe, ¿no? Porque hay muchas historias que, como lo expliqué hace 8 días, las historias tienen unos giros y una serie de ritmos. Entonces, si el mentor generalmente es una persona con pensamientos negativos, pues los giros de nuestra historia van a ser totalmente negativos, ¿vale? Entonces hay que tener muy en cuenta qué tipo de mentor va a tener. El mentor no necesariamente tiene que ser una persona, el mentor puede ser también un holograma, como en el caso de Superman. O puede ser, bueno, en el caso de Harry Potter en cierta medida es Hagrid, ¿no? En el caso de Bilbo, de Bilbo no, sino de Frodo, perdón, el mentor vendría siendo Gandalf el Gris, ¿no? En la historia de la comunidad del anillo. Eh, Gandalf se vuelve como importante en la guía espiritual de Frodo y lo va llevando por el mejor camino, ¿no? Hablemos de un mentor negativo. Por ejemplo, podríamos mencionar como mentor negativo a Palpatine en el caso de Star Wars, ¿no? Eh, voy a hablar un poco sobre la segunda trilogía de Star Wars, las precuelas, pero su verdadero mentor no es el Jedi Qui-Gon Jinn ni Obi-Wan, sino es conocimiento, pero lo llena de miedos y lo llena de terror y lo llena también de mucha ira. Entonces, digamos que un mal mentor puede llevar por mal camino a nuestro personaje, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cómo queremos desarrollar estos personajes para que sean funcionales o disfuncionales. Bueno, sigamos entonces. El mentor, pues como lo mencioné anteriormente, eh, digamos que comienza a darle cierta noción de la realidad de nuestro personaje, ¿no? Los personajes secundarios, digamos que en este caso Citripio, como que lo vemos aquí a un lado, son personajes que cumplen como funciones de refrescar, ¿no? O sea, son personajes que tal vez no influyen mucho en los diálogos, pero le dan como ese elemento
distensionante a la narrativa. Entonces, digamos que mientras que ellos tienen una conversación muy intensa sobre el mundo externo que rodea a Luke Skywalker, ¿no? En la galaxia, pues digamos que Citripio como que hace comentarios que no son como, pues no tienen nada que ver o son graciosos porque pues es como ese elemento de humor y ese elemento humorístico en los personajes ayuda a que la historia no se haga como tan densa, no se haga como tan tensionante, sino que tenga unos momentos de relax. Esto ayuda a que el ritmo de la historia no sea tan denso, ¿no? Básicamente genera unos espacios como que la mente se desconecta un poco de la historia y analiza la personalidad del personaje. Entonces, perdón. Digamos que esos personajes secundarios, muy secundarios, comienzan a dar esos toques de humor, comienzan a dar esos toques como de irreverencia, como el alivio humorístico, ¿no? Entonces es importante. Ahorita más adelante explicaré un poco sobre ese tema. Entonces, él comienza a mostrarle un mundo que está lejos de ese mundo ordinario que él tiene. Entonces comienza a hablar de su padre, él comienza a hablar de sus orígenes, si sabe de dónde viene. Entonces comienza a generar como esa curiosidad de nuestro personaje y comienza a generar muchas dudas y ganas de seguir adelante en la historia, ¿no? El mentor le muestra sus habilidades, le muestra sus capacidades, le muestra, es nuestro maestro Roshi, ¿no? Nuestro maestro en Naruto también se aplica, que el maestro es el que comienza a darle habilidades a nuestro personaje y comienza a mostrarle como sus propias fortalezas. Entonces, por eso este personaje es tan puntual. Este personaje es realmente uno de los más importantes porque es el que determina muchas cosas dentro de la historia. A veces, inclusive el mismo personaje secundario del mentor empieza a agarrar tanta relevancia dentro de la historia que prácticamente se vuelve el más importante. ¿No? Hay muchos casos en los cuales uno tiene como más conexión con personas. Por ejemplo, la mayoría de personas detesta a Seiya, mientras que adora a Yoga, adora a Shiryu, ¿no? Inclusive al mismo Iki, pero más adelante hablaré un poco sobre ese tipo de personajes. Entonces digamos que muchas veces esos personajes generan ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay una cuestión que se llama el cruce del umbral. El mentor comienza a mostrarle ese mundo y le hace una invitación a nuestro personaje para que cruce la cultura. En el caso de Harry Potter, por ejemplo, vemos a Harry en su mundo ordinario, pero él su mundo ordinario se destruye y es obligado totalmente a abandonar esta área de confort, ¿no? Este mundo ordinario. Entonces, los padres, los tíos, generalmente son padres adoptivos. No sé por qué siempre hay una fijación por tener padres adoptivos o por tener tíos en vez de los padres reales. A veces pues, se supone que los padres, cuando estos personajes son los padres reales, hay muchos más anclajes con su realidad. Mientras que si en la historia
son otro tipo de personajes aparte de sus padres reales. Digamos que se genera mucha más relación con el personaje y se genera mucha más empatía, ¿no? Y se llenan hay una serie como de preguntas y se generan una serie de preguntas y que se van a ir desarrollando a medida que evoluciona la historia, ¿no? Bueno, entonces digamos que tenemos el rechazo a la totalmente aleatorios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aparecen los aliados. Los personajes aliados son importantísimos. Ya había hablado de Leia, que es una persona que conoce cómo funciona el mundo exterior, conoce cómo funciona y en cierta medida es una tutora de nuestro personaje, pero digamos que todavía no. ¿No? Conoce a Han Solo. Han Solo, ¿qué personalidad tiene Han Solo? Es el personaje que está en contra o tiene un sentido diferente, un concepto diferente de la justicia, pero no es un concepto negativo, simplemente es diferente. Ningún tipo de control de nada, él es totalmente independiente en su forma de pensar, es como el Vegeta, ¿no? El Vegeta de Dragon Ball se aplica aquí en Star Wars con Han Solo. El Iki, también Iki es un personaje que tiene sus propios pensamientos, no quiere decir que sea malo, simplemente que tiene su forma de ser que es totalmente diferente o no es tan inocente al personaje principal. Entonces, este personaje lo que hace es que comienza a volverse un aliado muy fuerte, ¿no? Es un personaje que tiene unas características y unas habilidades muy fuertes que hacen que nuestro personaje se sienta como en confianza con él o se sienta en rivalidad a veces, ¿no? Entonces digamos que este personaje es muy importante dentro de una historia porque nos da un toque diferente, digámoslo así, una percepción diferente de las cosas que competen al personaje principal. Entonces lo puede ayudar, lo puede equilibrar, puede fortalecer algunos conceptos, puede fortalecer algunas habilidades del personaje principal, del protagonista, ¿no? Este es un personaje secundario que es sumamente importante. Y los personajes que es que ya digamos que pasan a tercer plano, como en el caso de Chewbacca, cuando uno piensa en un personaje como Chewbacca, ¿qué quiere fortalecer en la historia? Básicamente es la lealtad, ¿no? La amistad, esos lazos tan fuertes con Han Solo. Son importantísimos, ¿no? Importantes porque digamos que comienzan a reforzar muchos conceptos que el personaje principal ya tiene y que nosotros como creadores de historias tenemos que reforzar. Tiene gustos afines, tiene cosas afines con el personaje principal, pero no es tan inocente, no es tan iluso, ¿no? Muchas veces el personaje principal tiende a ser muy iluso y este personaje tiene un poco más de malicia, tiene un poco más de poner en duda muchas cosas y ayudan en la historia porque esas dudas que tiene el personaje muchas veces ponen en duda también las mismas convicciones que ya tiene el personaje. Entonces digamos que también en cierta medida ayuda. Digamos que toda esta historia de Star Wars se desarrolla en el espacio, valga la redundancia, porque ya por sí se llama Star Wars, entonces ya se sabe que es el espacio, ¿no? Y digamos que se supone que es un mundo pasado, pero digamos que es importante tener en cuenta eso, lo que les decía. ¿Qué tiempo y qué elemento geográfico, en qué elemento geográfico se va a desarrollar la historia? Es importante eso porque es lo que nos va a determinar, eh, digamos, el origen o la realidad de nuestra historia. Uno puede contar una historia real, pero cambiar los escenarios, ¿no? Uno puede contar una historia que le ocurrió a uno, pero uno puede cambiar los escenarios a unos en escenarios un poco más fantásticos. Digamos, la historia de Harry Potter generalmente es una historia que le puede pasar a cualquiera, a cualquier estudiante de secundaria, ¿no? Lo único es que pues se desarrolla en una escuela de magia. Luke Skywalker es una persona un poco más adulta, ¿no? Desarrolla sus habilidades en el espacio,
pero pues puede ser cualquier universitario que se está enfrentando hasta ahora a su vida profesional, ¿no? Entonces digamos que, pues, o sea, son historias que son cotidianas, pero cambiándole el contexto o cambiándole totalmente la realidad, pues va a cambiar la identidad de la historia. Entonces digamos que todas esas historias son totalmente comunes, o sea, algo tan sencillo como contar algo de siempre tienden a tener a generar esos escenarios y ambientar la historia. Los personajes terciarios son importantísimos porque enfocan o focalizan sentimientos, ¿no? Focalizan mm, esos personajes. Si se dan cuenta, Chewbacca tiene un sentido de justicia muy parecido al de Han Solo, pero lo que prima en Chewbacca no es tanto eso, sino es la amistad que lo conecta con Han Solo. Han Solo es su conexión con el mundo, ¿vale? Chewbacca solo, pues digamos que en la historia de Star Wars Chewbacca solo era un prisionero, ¿sí? Y simplemente es eso, ¿vale? Pero cuando entra en contacto con Han Solo es su conexión con el mundo exterior. Y la conexión con el mundo exterior de Han Solo, pues es Luke Skywalker, que es el que lo obliga a viajar a Alderaan, que es el planeta a donde tienen que dirigirse. ¿No? Entonces los aliados son importantísimos en este orden de ideas. El personaje femenino, como lo había mencionado anteriormente, pues genera otro tipo de energía, genera otro tipo de virtudes, ¿no? Le da como un toque un poco más delicado a la historia. Digamos que, bueno, y también cuando el personaje se vuelve femenino, cuando el personaje principal es femenino, pues digamos que le da mucha más importancia a muchos otros conceptos, ¿no? Entonces digamos que por eso ahorita en la actualidad los personajes principales se están volviendo femeninos, porque genera mucho más emotividad con el espectador. Entonces, digamos, hay personajes también como Lando, que Lando al principio se ve como enemigo y en el transcurso de la historia se vuelve amigo. Entonces son personajes que están fluctuando entre un lado y el otro, ¿sí? Son personajes que comienzan a generar como cierta duda y cierto, no sé, como cierta inconsistencia en su mentalidad. Entonces el espectador comienza a sentir como cierta desconfianza del personaje. Pero el personaje al final o puede ser malo o puede ser bueno. Y en muchas historias ocurre exactamente lo mismo, ¿no? En Walking Dead podría ser Daryl, que Daryl al principio se ve como un personaje negativo, como un personaje villano, y al transcurrir la historia se vuelve uno de los personajes principales, ¿no? En el caso de Harry Potter también es el profesor Snape, que se ve como un villano, pero no es tan malo. Entonces digamos que es importante tenerlo en cuenta. Y Yoda, bueno, Yoda es un personaje secundario que se vuelve un segundo mentor de Luke en el momento en que fallece Obi-Wan. Y bueno, y también tenemos a los enemigos, aparte de los aliados, también tenemos a los enemigos. Los enemigos son importantes porque, digamos que cumplen el estereotipo de lo opuesto. Está el cliché que mucha gente piensa que el cliché, que el personaje negativo ¿no? O sea, todos los personajes villanos tienen como una característica y es un conflicto interno con el personaje principal, nuestro protagonista, un conflicto interno con la realidad que vive ese personaje, o un conflicto interno o una oposición más bien a los ideales del mundo ordinario.
o bueno, tiene un sentido de justicia mucho más macabro, ¿no? Él considera que es como un régimen más o menos y él considera que tiene que existir como un equilibrio, pero pues basado en el lado oscuro de la fuerza. Entonces él se opone a todos los intereses de la Alianza Rebelde. Entonces digamos que Darth Vader cumple con ese estereotipo de villano, ¿no? El estereotipo de querer dominar la galaxia, de querer dominar la fuerza, ¿no? Pero de una forma negativa, ¿vale? Como generar terror para tener cierto poder. Aliados son colores claros, son colores relajados, son colores que tienen como ciertas características que ponen el sistema nervioso central como en cierta calma, mientras que los personajes negativos o los personajes villanos tienen colores mucho más fuertes que ponen el sistema nervioso central en personajes, como yo decía, es bueno tener referencias. Es bueno tener referencias para desarrollar los personajes. Entonces, digamos que, ¿qué se basaron, o los creadores de Darth Vader, en qué se basaron para realizar a Darth Vader? Primero, en la cultura samurái, ¿no? La cultura samurái que es súper arraigada y súper, digámoslo así, súper tradicionalista, ¿no? Entonces, por eso ese casco tiene esa forma, porque tiene forma de casco samurái. No sé por qué la mayoría de los villanos tienen una característica y es que tienen problemas respiratorios. Sí, todos tienen, la mayoría tienen una máscara, tienen un problema para respirar, no tienen un cambiador de voz. Tal vez porque ocultan cosas. Entonces, digamos que el hecho de que oculten cosas se refuerza por medio de la máscara o se refuerza por medio de un respirador. Darth Vader también está inspirado en muchos dictadores. Darth Vader está inspirado en muchos villanos. ¿No? El villano, digamos que generalmente tiene unos pensamientos muy negativos y está conformado de muchos elementos negativos. Entonces, digamos que toca reforzar y toca, a eso se le llama garantizar la redundancia. Cuando garantizamos la redundancia del personaje, garantizamos que el público lo vea como un personaje negativo, un personaje villano. Entonces, digamos que en este caso Darth Vader tiene esa característica. Boba Fett es un villano, pero no es un villano que pertenece al imperio, sino es un villano independiente. Digamos que eso es otro tipo de villano, ¿no? Es un tipo de villano que no, digamos, no tiene ningún pensamiento o ninguna posición respecto a la realidad global de la historia, sino que simplemente cumple sus propios intereses, ¿no? Este man es un cazarrecompensas, él solamente le importa recibir un pago, pero pues no le importa si está haciendo bien o mal, él simplemente lo hace por... Como en el caso de Lando Calrissian, que lo presenté hace un momento, que es este, ¿no? Que al principio se ve como como un villano y se vuelve un héroe. ¿No? También los villanos de poca monta ayudan a contextualizar o a reforzar los conceptos de la historia, sino también de la
pero tiene todavía ciertas dudas y todavía no domina del todo sus habilidades. También, ¿no? Eh, digámoslo así, que los que eran aliados pueden ser esta historia y es muy importante tenerlo en cuenta. Y es que en este punto de la historia, Luke está el perro, la mascota de George Lucas, el creador de Star Wars, que inspiró este personaje en su propia mascota. Entonces, ¿por qué es importante? Porque él quería inspirar todos estos conceptos de lealtad y de amistad de su mascota en un personaje. Entonces, digamos que nuestro mundo ordinario, nuestro mundo cotidiano, totalmente costumbrista, nos puede ayudar a armar personajes, ¿no? No necesariamente tiene que ser nuestro perro, como ocurre en este caso. Puede ser también otro personaje totalmente aparte, de una raza totalmente, digámoslo así, nativa de otro planeta, ¿vale? Pero la personalidad es la personalidad de una mascota. Entonces, digamos que nuestro mundo alterno, nuestro mundo ordinario nos puede ayudar a generar un mundo alterno donde nuestros personajes cambien completamente su apariencia y su forma de ser, ¿no? Inclusive pueden hasta tener voz y voto. Ok, continuemos entonces. La parte de la recompensa.
quizás no es como la más apropiada, pero comienza a sentir como ciertos cambios en su pensamiento, en su forma de sentir. Digamos que él antes estaba solo cuando descubrió que tenía un hijo. Pues obviamente su mentalidad tiene que cambiar, obviamente, porque es algo que lo impulsa a un cambio. Entonces digamos que nuestro personaje villano a la larga no es tan malo, ¿no? Pues, entonces digamos que por mucha gente le tiene cariño a Darth Vader, porque Darth Vader es como el maloso, pero tiene su lado romanticón y su lado cursi, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Luke, ya después de llegar, después de caer al punto más bajo de su historia, llega reforzado, llega con unas características diferentes, mucho más maduro, tanto que hace dudar a Darth Vader de su maldad. Em, Él ya está totalmente consciente de su realidad y totalmente consciente de que lo que él piensa es lo que tiene que ser, ¿no? Él ya tiene convicciones muy fuertes respecto a sus pensamientos, sus habilidades y todo eso, ya se ven mucho más fuertes. Entonces digamos que este elemento, el héroe tiene confianza sobre sus habilidades, reconoce sus debilidades también y las asume. Digamos que en este punto, en el punto anterior, el héroe tiene conocimiento de sus debilidades, pero siente desconfianza, mientras que aquí ya sabe que tiene un problema y sabe que tiene que corregirlo, ¿no? Y digamos que cuando uno descubre que tiene un problema ya tiene el 50% ya solucionado. Entonces digamos que aquí ya él comienza a asumir sus debilidades, a intentarlas fortalecer y tiene más confianza en sí mismo, ¿no? Ya no es tan dudoso de su propia realidad. No duda tanto de sus amigos, no duda tanto de su entorno, ya sabe quiénes son sus enemigos, pero también sabe que puede persuadir a los enemigos de que se vuelvan sus aliados. Después tenemos una cosa súper importante, es cuando, digamos, uno no muestra todas las cartas al principio. No, uno no muestra todas las cartas recién iniciando la historia, ¿no? Las cartas o sea, cada personaje comienza a ir presentándose paulatinamente en el transcurso de la historia, en la medida que sea importante. En este caso tenemos ya el desenlace de la historia y es cuando vemos la verdadera personalidad de Palpatine, que es el verdadero villano de, de nuestra historia en este caso. En el caso de Harry Potter, si nos damos cuenta, Voldemort comienza a aparecer paulatinamente en la historia. Él no aparece de pleno de principio, desde el principio. Comienza a ir haciendo apariciones, pequeñas apariciones, hasta que al final suácate, manda su verdadera personalidad y manda su verdadera eh, villanos que son, o sea, uno piensa que el villano es Darth Vader, pero realmente el villano es Palpatine. Resulta que el verdadero enemigo en El Señor de los Anillos es Sauron, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que muchas veces el villano que uno cree que es el más malo no es tan malo, ¿vale? Hay alguien detrás moviendo los hilos y ese alguien es la mente maestra, ¿no? La mente maestra. Lo mismo ocurre en Matrix, ¿no? Uno piensa que el agente Smith es el más malo de la historia y resulta que no, él simplemente es un mecanismo de control, ¿no? Hay una cosa mucho más grande detrás de los agentes de Matrix. Y bueno, así lo podemos ver en todas las historias. En todas las historias puede ocurrir exactamente lo mismo. Entonces el villano no siempre se ve como tal, sino hasta el final. Entonces es importante hacer ese tipo de revelaciones a medida que va avanzando la historia para que tengamos más conexión con la historia, ¿no? El espectador va a sentir más intriga de conocer o uno le va dando pistas a medida que va avanzando la historia para que sienta más curiosidad de saber qué va a ocurrir. Entonces, la cuestión es llevar el espectador, llevar a nuestro lector de la mano, pero dándole como esa intriga, ¿no? Que si sienta esa curiosidad por seguir leyendo, por seguir avanzando en la historia. De lo contrario, pues no vamos a tener una buena historia. Si mandamos todas las cartas al principio,
no vamos a tener una buena historia, no vamos a tener un buen desenlace y nuestro público realmente se va a ver aburrido y no va a continuar, eh, digámoslo así, siguiendo la línea de la historia. Entonces, la muerte y resurrección es un punto importante porque es cuando su camino, que ya está totalmente decidido y totalmente seguro, se ve truncado por otro abismo, ¿no? Como un ritmo negativo en la historia, que lo confronta con la muerte. O sea, ya digamos que aquí, eh, acá es importantísimo tener en cuenta este punto porque todo lo aprendido, tiene que usar todo lo aprendido para lograr sobrellevar este segundo punto negativo. El primer punto negativo es cuando tiene conflictos con sí mismo. El segundo punto negativo es cuando ya tiene el conocimiento, pero hay algo que lo empuja a un segundo conflicto, ¿no? Y es la muerte. Básicamente es el contacto con la muerte. En este caso es Darth Vader quien muere porque Darth Vader descubre que no es tan malo, que tiene voluntad dentro de sí y ayuda a Luke cuando se enfrenta con el emperador. Pero fallece y esa escena hace llorar a más de uno en esa historia. Y digámoslo así, el personaje se vuelve un personaje aliado, deja de ser un villano y se vuelve un aliado. Entonces digamos que aquí en este punto sería esto. En el caso de Harry Potter es con la muerte eso se desarrolla cuando están en el torneo de los tres magos, que, que el personaje no, es que no recuerdo ahorita el nombre, el que hace de vampiro en Twilight, es el actor. Ese personaje fallece y es el que lleva a una segunda muerte o una segunda caída a nuestro personaje y lo lleva a enfrentarse directamente con el villano principal, ¿vale? Acá ya hay un encuentro principal entre Harry y Voldemort, ¿no? Es el primer encuentro real entre ellos dos. Entonces, esta segunda parte es importantísima porque, digámoslo así, se muestran esas dos fuerzas, se muestran esos dos elementos totalmente opuestos y se comienzan a enfrentar, ¿no? Entonces, nuestros personajes ya, digamos que uno ya sabe que acá ya uno como espectador ya sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? ¿Cuáles son por qué los villanos son villanos y por qué los protagonistas son protagonistas? Y finalmente, digamos que hay un retorno con el elixir. Nuestros personajes ya, digamos, tienen cierta tranquilidad nuevamente y se cierra el ciclo. Se cierra el ciclo y se cierra el ciclo que se está contando y volvemos otra vez a un área de confort, pero totalmente diferente en la que arrancó, ¿no? La sabiduría ya hace parte del entorno, nuestro personaje tiene unas capacidades diferentes, una forma de pensar diferente y es totalmente, digámoslo así, opuesto a lo que inició la historia. Bueno, digamos que esto es como como toda la parte teórica de lo que vendría siendo la presentación de los personajes y, y pues qué papel cumplen, ¿no? Muchas veces el papel muchas veces los personajes secundarios, voy a volver un momento a la segunda diapositiva, bueno, no la segunda, pero ya la tercera, donde también voy a hablar de los personajes pues secundarios, ¿no? Y su rol dentro de la historia. Mm, digámoslo así, los personajes secundarios ayudan al desarrollo de la historia, ¿vale? Y generan ciertos vínculos con nuestros personajes principales. Pero si se dan cuenta, todo eso son una serie de clichés y una serie de estereotipos, ¿no? En las historias convencionales, el personaje femenino generalmente es un personaje pues con una debilidad y tiene que ser rescatada. Y eso corresponde a un estereotipo. Lo que yo recomiendo con los estereotipos es pues que se cambien, ¿no?
que se cambie ese estereotipo del héroe y se le den otros matices. Digamos que nos toca adaptarnos a una nueva realidad y a una nueva forma de contar historias. ¿Por qué Star Wars se volvió tan importante en este entorno? Porque los personajes femeninos de Star Wars no son personajes débiles. Los personajes femeninos de Star Wars son personajes bastante fuertes y bastante decididos, que tienen una serie de convicciones muy marcadas y se vuelven unos personajes como muy interesantes porque no es la típica doncella en apuros, ¿no? Entonces, generalmente son las que llevan como las riendas de la historia. Digamos que sin Leia Organa en la historia, nuestros personajes hubieran tenido muchos inconvenientes, ¿vale? Ella les solucionó muchos problemas dentro de la historia y les solucionó muchos conflictos que tenían. Entonces, digamos que este personaje se vuelve importante porque es como un personaje poderoso que les ayuda a enfrentar conflictos, ¿no? Muchas veces nos llenamos como o nos sentimos tan identificados con un personaje que, que no asumimos cuando se equivoca o no aceptamos cuando se equivoca, ¿vale? Para eso tenemos otros personajes que lo van a ayudar a sentirse más seguros, ¿no? Entonces esos personajes le ayudan demasiado a nuestro personaje principal. Entonces, recomendación, siempre que vayan a hacer una historia, los personajes no pueden ser personajes aleatorios y que pasen sin pena ni gloria por la historia, ¿vale? Tenemos el personaje principal, el personaje secundario, el personaje que tiene fortaleza, pero tiene como su propio pensamiento de las cosas, es como no sé cómo se denomina ese personaje, pero es como el personaje que tiene una personalidad totalmente opuesta a la del protagonista, pero lo complementa, ¿vale? Y de toda la historia lo presentan. Iki en Caballeros del Zodíaco, Vegeta en Dragon Ball, eh, digámoslo así, en qué otra historia podemos presentar el tipo de personajes que es totalmente rebelde, ¿no? Y totalmente opuesto, pero tiene tiene un sentido de justicia muy alto. No tenemos los villanos, que villanos hay de diferentes niveles, el villano intermedio, el villano principal, los villanos de medio pelo, que son como los secuaces más o menos, ¿no? Tenemos el personaje que da un toque humorístico a la historia y que da como esos elementos sí, como esos elementos refrescantes en la narrativa y que nos van a ayudar como a tener ese pequeño alivio. Entonces, todos los personajes cumplen su rol, todos los personajes cumplen su papel dentro de una historia y todos los personajes tienden a tener la misma importancia. Básicamente sería eso, ¿no? Es como el listado de personajes que se requieren. Y pues nada, básicamente sería esto. No sé si tengan alguna duda. Vamos a hacer una serie como de una ronda de preguntas y respuestas dentro de esta explicación que se hizo. Entonces, chicos, si tienen alguna duda, espero que me la hagan saber. Listo. Entonces, vamos a mirar un momento por acá. Bueno, por acá me preguntan que si puedo repetir los personajes principales que son necesarios. El personaje principal es el más importante, ¿no? Es el que nos va a llevar, el que va a llevar el hilo de la historia. Está el personaje secundario. Bueno, hay varios personajes secundarios que son importantes. Está el personaje secundario con fortaleza, ¿no? El personaje secundario femenino o masculino, de acuerdo o sea, independientemente de cuál sea nuestro personaje principal, ¿no? Muchas veces el personaje principal es femenino y el personaje secundario, el que inyecta la energía opuesta, es el femenino o el masculino. Está el personaje que da como los matices humorísticos y está el personaje que, pues es un personaje también que es como
como principal, perdón, secundario, aliado, que es como el que está como fluctuando de un lado a otro, que como que no muestra como tan claramente como su posición, ¿no? Que a veces tiene pensamientos negativos, a veces tiene pensamientos positivos, que uno no sabe realmente hacia qué lado está o a qué bando juega, ¿no? Y está el villano, hay unos villanos, bueno, generalmente el que da la, como el respiro humorístico es un personaje que tiene muchos miedos, pero pues, o a veces tiene muchas fortalezas, pero su misma personalidad hace que pues uno sienta como cierta empatía con él, ¿no? Y uno siente como cierta conexión con ese tipo de personajes. Eh, digámoslo así, en Shrek, el burro es el personaje que hace estos matices, ¿no? Mm, y bueno, pues esos son como los personajes secundarios que son importantes y los personajes terciarios, que son los que acompañan a los personajes secundarios. Un personaje terciario, a ver, no sé si me pueden dar algún ejemplo de personaje terciario en alguna historia, no importa. O sea, quiero ver qué tan pendientes están de, de la charla, ¿no? Entonces, digamos, un personaje terciario podría ser, no sé si ustedes conozcan la historia de los Thundercats, ¿no? Que tenemos a todos los habitantes de Tondera, que son nuestros personajes principales, ¿no? Tenemos a nuestro villano, em, nuestro villano vendría siendo Munra. Bueno, barrendero en Harry Potter. Sí, digamos, no, pues digamos que no. El barrendero te refieres al que cuida las llaves, el que tiene el gato, porque ese es un personaje secundario realmente. El personaje, el personaje terciario en este caso es la gata que anda con él. Sí. Entonces, esa es la gata se vuelve un personaje terciario. Este personaje es un personaje secundario. Pues digamos que no es un personaje secundario fuerte, pero, o bueno, sí, podría ser un personaje terciario. Realmente, teniendo en cuenta la influencia que tiene en la historia, es una influencia no muy alta. Entonces, realmente yo considero que sí, que este amo de llaves se puede volver un personaje terciario, ¿no? Con un personaje auxiliar que vendría siendo la gata, ¿sí? No. Darth Vader en Rogue One no es como tal un personaje eh, terciario. Realmente en Rogue One eso funciona más como un fanservice ahí, ¿no? No veo que se involucre mucho dentro de la historia. Realmente él no se involucra en la historia, simplemente hace apariciones. Entonces, esos personajes son personajes que hacen apariciones esporádicas. Ellos se llaman cameos, ¿no? Cameos de personajes. En este orden de ideas, no pueden, no, digamos, no intervienen en la historia, simplemente como que aparecen y ya. Darth Vader simplemente apareció y contextualizó con lo que ocurriría al principio de episodio 4 en Star Wars, ¿no? Obviamente la escena es épica, no voy a decir que no, pero no cumple ningún papel importante dentro de la narrativa. Dentro de Rogue One, un personaje terciario. Uy, difícil. Difícil porque tenemos un personaje principal o dos personajes principales. Tenemos una serie de personajes secundarios, ¿vale? Pero personajes terciarios, yo creo que el androide, Catuso. Catuso, ese androide vendría siendo como el personaje terciario ahí importante. Entonces son como las categorías de los personajes, ¿no? Catuso responde a todo lo que hace, a todo lo que hace Cassian. Entonces digamos que por eso vendría siendo un personaje secundario y terciario. Listo, pues nada, pues yo creo que no sé si hay alguna otra duda, alguna otra cosa en lo que pueda yo contextualizar, alguna otra duda que tengan respecto a a todo lo que he hablado, ¿no? Ya llevamos una hora y casi 15 minutos hablando sobre el recorrido de los personajes en una historia y y qué influencia tienen. No, bueno, estaba hablando yo de los personajes de Thundercats.
donde Monra es el villano, y un personaje terciario vendría siendo los secuaces de Monra, pero hay personajes auxiliares. Los personajes auxiliares son los personajes que pues, simplemente están ahí, ¿vale? Haciendo alguna acción, pero tampoco se involucran mucho. El personaje auxiliar es Mamut, que es el perro de Monra, ¿vale? Entonces es un personaje auxiliar que apoya algunas cosas, digámoslo así, no se involucra mucho en la historia, pero pues tiene una presencia importante, ¿no? Entonces los personajes, o sea, tenemos los personajes principales, los personajes secundarios, personajes terciarios y personajes auxiliares. ¿Listo? Tanto de la parte, bueno, y la dualidad ahí entre bien y mal. Entonces digamos que los personajes auxiliares pueden ser tanto por la parte buena como por la parte mala. Y pues son como las categorías que hay. Dice que en Shrek los bebés son como auxiliares. Pues yo diría que sí, yo diría que los hijos de Shrek vendrían siendo como los personajes auxiliares ahí, porque ellos realmente no, pues, no tienen como un peso importante dentro de la historia, pero están ahí y hacen apariciones importantes. Entonces yo diría que son personajes auxiliares, exactamente. Ahora, analicemos todas las historias, o sea, analicemos todos los personajes dentro de todas las historias que nosotros podamos conocer. Vamos a tener exactamente esa misma, esa misma clasificación, ¿no? O sea, hablemos de cualquier historia y nos vamos a dar cuenta que van a estar ahí. Dame un segundo que tengo por acá. No tengo más preguntas. No tengo más preguntas. Entonces, espero que analicen, ¿no? Que analicen muy bien cómo se comportan estos personajes dentro de la historia, que analicen las historias que van a contar, porque cuando uno está contando una historia tiene que tener en cuenta muchos elementos que no se pueden quedar al azar, no se pueden quedar como a la deriva. Intentemos cerrar todos los huecos que se puedan presentar y los personajes lo que hacen es eso. Los personajes lo que comienzan a hacer es cerrar huecos. Cerrar huecos y cerrar secuencias que muchas veces el personaje principal no puede abarcar, ¿no? No sé qué se me ocurre así como para dar un ejemplo de cuando un personaje secundario puede cerrar algún vacío que nos está generando el personaje principal. Haciendo como un recorrido sobre diferencias. Pues en Star Wars justamente, muchas veces el villano puede llenar huecos, puede llenar vacíos importantes, o muchas veces los personajes secundarios pueden llenar esos vacíos narrativos, ¿no? Y argumentales. Pues chicos, no sé si tengan alguna otra pregunta o alguna otra duda respecto al tema de personajes. A ver, miramos que por acá creo que llegó una pregunta. Ok, acá estoy viendo otras que no había visto anteriormente. La galleta podría ser un personaje terciario, sí, totalmente. La galleta, el hombre de jengibre es un personaje terciario, ¿no? Que ayuda en gran medida a la historia. ¿Y algún libro o guía que se pueda seguir a la hora de crear la personalidad? Am, bueno, realmente para generar la personalidad del personaje, creo que todo se reduce o todo se resume más bien en el héroe de las mil caras, ¿no? Ahí está resumido también el tema de los personajes y cómo se puede generar una, un perfil psicológico de los personajes. Pero realmente como tal, un texto en ese momento no lo tengo, pero sé que en el héroe de las mil caras se cuenta muy bien eso. Se cuenta muy bien el tema de los personajes y cómo hay que clasificarlos, ¿vale? Pero digamos que más allá de eso, más allá de que se busque un elemento académico, creo que hay que hacer contacto más con la vida misma, ¿sí? Hacer contacto más con la vida misma y tener en cuenta que muchas veces la misma realidad que nos rodea nos pueden dar pistas de personajes, nos pueden dar pistas de digámoslo así, de qué podemos contar. Importante siempre ser redundante
ser redundante con la personalidad, ¿no? Digamos que no podemos, o bueno, a menos que nosotros queramos que nuestro villano sea totalmente ambiguo, pero digamos que sí garantizar la redundancia del personaje, o sea, intentar, si vamos a armar un personaje protagonista, pues llenarle un montón de capacidades, ¿no? Y agarrar las referencias que tengamos de lo que es bueno para nosotros. En el caso de Star Wars, pues digamos que se basa en todo lo que tiene que ver con la cultura, eh, con la religión hinduista, todo lo que tiene que ver con los monjes tibetanos, ¿no? Y la parte negativa tiene que ver con regímenes, con régimen político. Entonces, generalmente los personajes villanos están basados en todo lo que tiene que ver con, digámoslo así, con dictadores, básicamente con eso, con todo lo que tiene que ver con poder político. Entonces, digamos que hay que agarrar todo ese tipo de información y compactarla en un mismo personaje, ¿no? Entonces, si queremos, como ocurre con Chewbacca, y agarremos todas las características de nuestra mascota y las metemos en un personaje con personalidad propia, ¿no? Y todo lo que queramos transmitir con ese tipo de personajes. Entonces, siempre agarren todas las referencias que tengan para armar un personaje. No se queden solamente con lo básico, sino que intenten armarlo y darle como esa, ¿cómo llamarlo? Como esa complejidad, ¿no? No lo dejen como tan a la deriva, métanle algo más complejo al personaje. Déjenlo más difícil de interpretar, que no sea como tan obvio, ¿no? O sea, digamos, entre más complejo sea el personaje, entre más elementos tenga y esté conformado de muchas cosas, es más interesante. Bueno, chicos, pues no sé, espero de verdad. eh, bueno, los invito a que sigan mis redes sociales. En estos días voy a estar resolviendo la duda de Liliana sobre el tema de algún libro. Realmente sí hay muchos libros que pueden sintetizar un poco este tema de la creación de personaje. En mis historias voy a estar como publicando este tipo de herramientas que les puede facilitar este tipo de procesos. Entonces los invito porfa a que me sigan, @mamarrachista.profesional. Ahí voy a estar como resolviendo voy a estar anotando todas esas cositas que se están dando en las preguntas para poder responderlas por ese medio, ya que no tengo la respuesta inmediata, pero pues digamos que sí, no los voy a dejar a la deriva con esa duda y voy a estar en las próximas horas, tal vez hoy, tal vez mañana, voy a estar publicando eh, pues las guías, ¿no? Los libros que les puede servir, dónde la pueden descargar, etcétera. Listo, hay mucha información. Ahorita en este momento hay muchos libros que se pueden encontrar en internet sobre la creación de personajes. Entonces, digamos que sí. Y, bueno, otra cosa importante también es que hagan hibridaciones. Siempre agarren cosas y hagan hibridaciones de los personajes. No lo dejen como un personaje único e irremovible, sino que intenten hacer hibridaciones y armen sus personajes. Listo, chicos, pues nada, yo creo que pues por hoy voy a dejar las cosas hasta este punto. Espero que esta charla, esta clase haya sido como no sé, de beneficio para algo, les haya servido de algo, ¿no? Y pues nada, pues espero también que por favor me comenten si les pareció buena, si les pareció mala, pues no sé, lo que piensen y si pues, y si es viable, pues no sé, que si son realmente necesarias este tipo de charlas o este tipo de clases para su formación como creadores de historias, ¿no? Entonces, pues chicos, los invito también a que hagan esa reflexión para saber qué tan positivas son o qué tan negativas son. Y los invito también a que me comenten, por favor, y me digan sus opiniones. Muchas gracias a Indión, muchas gracias al equipo de Indión por hacer posible este tipo de espacios. Creo que son muy positivos y creo que son muy buenos para poder desarrollar ese tipo de actividades. Sí, no, pues, bueno, acá me dice Laura, me dice
muy buena. Yo pienso que cuando se aborda bien los personajes, se puede hacer una historia lineal sin errores. Bueno, ¿qué pasa? Cuando uno tiene una historia lineal, la historia lineal no es mala. Realmente la historia lineal no es mala. La historia lineal es buena siempre y cuando los personajes sean totalmente complejos, ¿no? Porque siempre pongo yo el ejemplo de la Rosa de Guadalupe en este tipo de cosas. Porque digamos que los personajes de la Rosa de Guadalupe son totalmente planos, ¿no? Tienen unos conflictos que se resuelven de una forma muy, muy simple, porque no se le hace un desarrollo de personaje totalmente exhaustivo, ¿no? Es muy clichétudo y es demasiado obvio el personaje. Entonces, ¿qué pasa? Uno no siente conexión con nada, ¿no? Son cosas que ocurren en la vida cotidiana, pero uno no siente esa conexión con esa realidad, porque realmente uno lo ve como tan, no sé, como tan imaginaria, como que se resuelve todo muy rápido, como que se resuelve todo muy fácil. No, uno no obtiene ese tipo de conflictos a veces, entonces digamos que no genera esa conexión con el público. Entonces, la historia lineal no es mala siempre y cuando los personajes tengan esa conexión con... Sí, exactamente. Entonces, ese es el punto. Por medio de los personajes hay que hacer la conexión con nuestro auditorio, con nuestro lector. No, los personajes son, yo creo que son la columna. O sea, si lo que hablábamos otro día de la estructura de 12 pasos es importante a la hora de contar historias. Los personajes son nuestra columna vertebral para tener ese impacto con nuestra audiencia. ¿Listo? Entonces, chicos, pues nada, muchísimas gracias nuevamente. Espero que nos veamos en una siguiente oportunidad y, y pues por hoy voy a dejar hasta este punto. Espero de verdad que les haya servido, que les haya sido de mucha ayuda, de mucho valor lo que les comenté, toda la hora y media que duré hablándoles de muchas cosas. Entonces, vaya, aquí, acá surge otra pregunta, qué bueno, qué bueno. Dice, ¿la historia necesariamente deben tener un mínimo de personajes? No, los personajes son totalmente, digámoslo así, no, es indiferente cuántos tenga. Básicamente se requiere de 3 personajes, o sea, mínimo 3 personajes. Principal, antagonista y secundario, ¿sí? Pero de ahí para arriba los que sea, o sea, digamos, Avengers tiene una cantidad de personajes, ¿no? Avengers tiene más de 50 personajes y que todos cumplen su rol. Entonces, digamos que no. O sea, lo importante es que cada personaje tenga un rol, no que hayan personajes, eh, digámoslo así, a la deriva, ¿vale? Voy a dar un personaje a la deriva. A ver, ¿cuál se me ocurre ahorita en este momento de un personaje que pasó sin pena ni gloria dentro de una historia? Digamos, Finn en la nueva trilogía de Star Wars, ¿no? Finn es un personaje que está ahí, tiene cosas importantes, pero como que no se involucra en la historia de una forma que uno diga es relevante la participación de este personaje. Tengan cuidado con meter personajes que no tengan una participación activa y desarrollen parte de la historia o tengan alguna participación realmente valiosa para la historia, ¿no? No metan personajes gratuitos y no metan situaciones gratuitas. Sí, que porque se ve bonito, porque realmente pues me gustó, ¿no? Cada personaje cumple un rol, cada personaje cumple, digamos, los personajes auxiliares pueden ser esos personajes que realmente no hacen nada, pero no involucren un personaje auxiliar en algo importante, ¿sí? Porque realmente no les va a ayudar mucho. Pero piensen muy bien los personajes antes de involucrarlos, ¿vale? Entonces realmente sería eso. Listo, chicos, pues nada, muchísimas gracias nuevamente a todos. Nos veremos en una siguiente ocasión. Namaste por el tiempo que me ofrecieron y nada, muchísimos éxitos en todo lo que vayan a hacer en adelante con sus historias. Y pues nada, esperemos que el mundo esté en una mejor situación próximamente. Saludos, que la fuerza me los acompañe a todos y que estén muy, muy, muy bien.